Buenas noches y bienvenidos a nuestro seminario para padres sobre cómo ayudar a los jóvenes a superar la ansiedad de reingreso durante el verano después del COVID-19. Mi nombre es Carlos Yewes y yo soy un estudiante de doctorado en el programa de psicología clínica aquí en FIU. El enfoque de hoy es ayudar a superar la ansiedad de reingreso después del COVID-19. Y esta presentación va a tener dos partes. Uno es reconocer las señales de lo que llamamos ansiedad de reingreso y la otra es cómo ayudar a sus hijos a manejar esta ansiedad de reingreso. El comienzo de la pandemia del COVID-19 marcó una gran transición en nuestras vidas. Sabemos que una transición es un tiempo cuando las cosas están cambiando, como cuando los niños empiezan a ir al colegio y necesitan acostumbrarse a nuevas clases, a nuevos amigos y empezar a dormirse un poquito más temprano para atender el colegio. Y sabemos que las transiciones son temporales, lo que significa que todos aprendemos a ajustarnos y hacerlo bien después de un gran cambio. Las transiciones o los cambios también son bastante comunes a medida de que vamos creciendo. Y también sabemos que las transiciones nos dan oportunidades para crecer y también para aprender. Esto puede ser algo simple, como aprender a andar en una bicicleta, hasta algo más complicado, como aprender a manejar un carro. La mayoría de las personas ahora están atravesando una transición grande, ya que las cosas están volviendo a la normalidad después de la pandemia. Nos referimos a esto como reingreso, ya que muchos de nosotros estamos reingresando a la sociedad como era antes de la pandemia, antes de tener todas las restricciones que teníamos. A lo largo de la pandemia, todos los niños empezaron a asistir al colegio desde sus casas, todos aprendimos a entretenernos y comunicarnos desde plataformas por internet y nos acostumbramos a quedarnos un poco más en casa los fines de semana. Y aunque esta transición inicialmente fue muy difícil, también condujo a un crecimiento increíble para las personas. Por ejemplo, muchos de nosotros aprendimos más sobre la tecnología a medida de que manejamos diferentes plataformas en línea y nos volvimos más conscientes de cómo podemos hacer para prevenir enfermedades respiratorias en nosotros y en nuestros seres queridos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es discutir cómo reconocer la ansiedad y la ansiedad de reingreso específicamente en niños. Es importante tomar en cuenta que la ansiedad es uno de los problemas más comunes en niños y adolescentes. Como habíamos mencionado, los niveles de ansiedad am, pueden estar más altos de lo usual durante grandes transiciones comunes, como esta transición ahora a la normalidad después del coronavirus. Los estudios también nos muestran que entre el 10 y el 20% de todos los niños y adolescentes tienen un trastorno de ansiedad. Y esta prevalencia puede ser más elevada durante el periodo de transición. Estos trastornos de ansiedad también se encuentran entre los que tienen menos probabilidades de ser notados y remitidos a servicios de tratamiento. Muchas personas asumen que la mayoría de los problemas de ansiedad en jóvenes desaparecen solos sin ayuda. Y aunque la ansiedad durante una transición puede disminuir, ah, después de un tiempo, la ansiedad duradera sí puede fomentar unos malos resultados si no tiene un manejo adecuado. Entonces, sabemos que la ansiedad es común, pero ¿cómo luce la ansiedad? La ansiedad se compone de tres partes: pensamientos, sentimientos y comportamientos. Los pensamientos de ansiedad generalmente son cosas negativas, cosas exageradas o desproporcionadas con la realidad. Por ejemplo, los niños pueden temer que les vaya a suceder algo muy malo. Los sentimientos de ansiedad generalmente son reacciones corporales. Esto puede incluir cuando nos late muy rápido el corazón, dolores de estómago, si nos sudan las manos, temblores u otros síntomas parecidos. Los comportamientos en general consiste de evitación. Las personas cuando tienen ansiedad a menudo evitan o por lo menos intentan de evitar o mantenerse alejados de situaciones que temen o que les causan miedo. Algunas personas también se pueden paralizar o llorar en situaciones que le provocan ansiedad.
Y otro comportamiento común, especialmente en niños, es la búsqueda de aseguramiento de sus padres. En otras palabras, es que le harán muchas preguntas a sus padres, o la misma pregunta, una y otra vez, para asegurarse de que todo está bien. Un ejemplo con la ansiedad de reingreso es que un niño le pueda preguntar a sus padres una y otra vez, ¿es seguro ir a esta fiesta de cumpleaños? También sabemos que a veces los pensamientos pueden provocar los sentimientos que provocan los comportamientos, pero no necesariamente siguen esta orden. Además, algunos niños experimentan unas partes de esto más que otros. Unos niños pueden tener unos pensamientos muy abrumadores, sin tener muchos sentimientos corporales, pero otros niños a veces primariamente sienten estas reacciones corporales sin tener tantos sentimientos. Cada persona es distinta. También la otra parte es que las cosas que provocan los sentimientos, los pensamientos y comportamientos ansiosos son los desencadenantes. Esto puede ser como una causa de estas cosas. Los desencadenantes comunes durante este periodo de reingreso pueden incluir cosas como salir de casa, interactuar con grupos de personas por primera vez después de muchos meses, cosas así. Se hizo un estudio de parte de la Asociación Estadounidense de Psicología y ese estudio reveló que la mitad de todos los adultos se sienten muy incómodos al adaptarse a la interacción en persona una vez que se termine la pandemia. Y esto es cierto para personas con y sin vacunas. Antes, la mayoría de la gente se preocupaba por los encierres. Y ahora muchos adultos y niños se preocupan por regresar a la normalidad que no han experimentado en mucho tiempo. Entonces, en lugar de preocuparse por aislamiento, por encierres, a muchas familias se le preocupa la sobreexposición al coronavirus o el aumento de encuentros sociales ya en persona y el regreso a las actividades en persona que requiere mucho esfuerzo, como navegar en tráfico para llegar a un lugar en vez de atender por internet. Algunos niños también dudan en asistir a un campamento de verano u otras actividades al aire libre, ya que esto puede ser más de lo que pueden manejar con respecto al miedo a contraer el coronavirus o a las exposiciones sociales. Las noticias también han jugado un papel importante en el mantenimiento o en el aumento de la ansiedad. Aunque tenemos vacunas eficaces y más de 2/3 de los adultos en los Estados Unidos se han vacunado, hay muchas personas que todavía tienen muchas dudas al vacunarse o que no tienen toda la información sobre las vacunas. Finalmente, las discusiones sobre las vacunas que vemos en las noticias siempre ocurren en conjunto con conversaciones sobre las variantes nuevas y más riesgosas del coronavirus. Por lo tanto, en este periodo de reingreso nos ha provocado mucha ansiedad todas las noticias que escuchamos, nos ha provocado la ansiedad de contraer el COVID y nos ha también provocado la ansiedad a interactuar con personas en persona más y más de lo que estamos acostumbrados cuando las cosas eran más virtual. Volviendo a una de las páginas anteriores, sabemos que la ansiedad se compone de las tres partes, ¿verdad? Los pensamientos, los sentimientos, los comportamientos. Vamos a ver cómo esto se puede aplicar a la ansiedad de reingreso. Aquí, el descadenante es que se invita a una niña a una pequeña fiesta de cumpleaños. Sabemos que los pensamientos suelen ser negativos. Los pensamientos de esta niña es que si come torta, se podría infectar con COVID. Que que va a estar muy incómoda cuando está con otros niños. Y que si sale de casa, se puede enfermar. De los sentimientos, lo cual ya habíamos discutido que son reacciones corporales en gran parte. Esta niña sintió latidos rápidos del corazón, dolores de estómago y empezó a sudar más de lo típico. Para los comportamientos, como habíamos mencionado, el comportamiento más grande que se nota en la ansiedad es la evitación. Para esta niña esto puede ser tratar de evitar ir a la fiesta o pedirle a su mamá o a su papá que la recojan temprano. Puede ser llorar cuando está en la fiesta o paralizarse ya que está en la fiesta y hablando con otros niños. Y el otro comportamiento que a menudo vemos es que ella busca mucho consuelo o aseguramiento de sus padres. Por ejemplo, pedirle a sus padres ayuda con manejar tus sentimientos, como decir,
esto está bien, me puedo quitar la máscara para comer, ¿estás seguro que puedo estar aquí tanto tiempo? Son formas de buscar aseguramiento. Nosotros, cuando hablamos de ansiedad, nos referimos al nivel de ansiedad que interpone en el camino para que nos vaya bien, que dañe nuestro nivel de bienestar. Entonces, el propósito de esta página es mostrarle a ustedes la relación entre los niveles de ansiedad y los niveles de bienestar. Sabemos que todos necesitamos ansiedad en algún nivel. Y aquí le vamos a dar unos ejemplos que son relevantes para interacciones sociales y la seguridad del coronavirus. Por ejemplo, cuando hay muy poca ansiedad, es posible que no nos importe tanto la seguridad del coronavirus o cómo interactuamos con los demás. Si tenemos muy poca ansiedad, podemos colocarnos en situaciones que aumenten el riesgo de transmisión del coronavirus o del COVID-19 porque no nos importa tanto y no le tenemos mucho miedo. Cuando hay una cantidad más justa de ansiedad, o aquí en este gráfico cuando estamos a mediadas, esto nos hace estar más preparados y confiados en nuestro enfoque con la seguridad del COVID y también con las interacciones cuando estamos en persona. Pero cuando hay demasiada ansiedad, cuando ya pasamos de aquí en esta zona de estrés, esto puede provocar una angustia significativa que puede reducir el bienestar. Un ejemplo es la gente que le tiene mucho miedo al COVID. Había gente que usaba muchos guantes durante la pandemia y nunca se los quitaba. Y después iban y se tocaban las caras o se tocaban su teléfono y se lo pegaban a la cara. Y eso en realidad causaba un nivel más alto de posible transmisión. También, cuando hay demasiada ansiedad, la gente puede evitar salir y esto puede ser dañino para relaciones sociales, para amistades, para eventos familiares. Entonces el bienestar de uno físicamente y mentalmente puede estar más bajo cuando hay o muy poca o muy alta ansiedad. Entonces, ¿qué podemos hacer si un niño tiene demasiada ansiedad o demasiada ansiedad de reingreso, para ser específicos? El primer paso siempre es mostrar empatía y calidez. Por ejemplo, es bueno normalizar lo que los niños sienten y hacerlos saber que no son los únicos que se sienten así. Además, sería beneficioso discutir cómo ustedes manejaron situaciones que le provocaron ansiedad anteriormente. Por ejemplo, le pueden decir a sus hijos, cuando yo me siento nervioso, yo respiro bien profundo y eso me ayuda a manejar mi ansiedad. Entonces, lo que queremos hacer es hablar del afrontamiento, no hablar de situaciones que nos provocan ansiedad, no, no decir cosas como yo nunca tuve ansiedad en este momento, sino más bien hablar con los hijos y darles ejemplos y modelar ejemplos de cómo afrontar la ansiedad. Lo otro que podemos hacer es repasar y proveer educación sobre la ansiedad. Le podemos contar sobre las 3 partes de ansiedad, sobre pensamientos que pueden ser negativos, inútiles, abrumadores, sobre sentimientos, que a veces primero nos damos cuenta que tenemos ansiedad cuando sentimos una reacción corporal, cuando nos late el corazón muy rápido, cuando nos sudan las manos, cuando tenemos temblores, o cuando vemos ciertos comportamientos, cuando tratamos de evitar situaciones, si nos sentimos que estamos paralizados o estamos llorando, o si necesitamos mucho aseguramiento para empezar algo, sabemos que podemos tener ansiedad. También pueden repasar los desencadenantes y ayudar a determinar cuándo es más probable que pueda suceder un momento de ansiedad más elevada. Entonces, al seguimiento, vamos a discutir estrategias para ayudar con comportamientos, con pensamientos y con sentimientos relacionados con ansiedad. Entonces, la primera parte es cómo enfrentar el problema sobre comportamientos. Y aquí específicamente vamos a hablar de qué hacer cuando alguien está evitando. Entonces, sabemos que cuando le explicamos a los hijos sobre la evitación, podemos enseñarle que una de las mejores maneras de sentirnos menos asustados, menos nerviosos, menos ansiosos, en realidad es enfrentar los miedos
en lugar de evitarlos. Y cuanto más enfrenten estos miedos, menos ansiosos estarán con el tiempo. A nosotros nos gusta llamar esto dejarnos llevar por la corriente de la ansiedad. Como en esta foto, la niña se deja llevar por la corriente de la ansiedad. Al principio, cuando un niño tiene que enfrentar algo que le causa miedo, como ir al cumpleaños, en ese ejemplo, el miedo sube y es alto. Pero si se quedan en la fiesta, si lo enfrentan, el miedo disminuye y eventualmente con el tiempo, y como hace una ola que se la lleva a la corriente, empieza a bajar. Es importante mencionar que si uno empieza en una situación que nos causa ansiedad, pero la abandonan demasiado pronto o la evitan, por ejemplo, si los niños piden irse de la fiesta temprano y se van temprano, nunca tienen la oportunidad de ver ese miedo disminuir. Entonces después, la próxima vez que les toque ir a una fiesta, el miedo será igual de fuerte, igual de intenso y van a querer evitar esa situación otra vez. Por lo tanto, es muy importante explicarle a nuestros hijos y explicarle a los niños cómo enfrentar sus miedos y permanecer en situaciones difíciles hasta ver que el miedo empieza a desaparecer. Aquí hay un ejemplo de alguien que practica llevarse por la corriente de la ansiedad. A menudo los niños piensan que sus niveles de miedo van a aumentar drásticamente, aquí como ven en la línea roja, y que nunca van a bajar. Pero en realidad lo que sucede de verdad es que empieza a bajar poco a poco. Como pueden ver, con solo el primer intento, ahí donde dice práctica 1 en la línea verde, vemos que los niveles de miedo sí aumentan, sí llegan bien alto, pero finalmente empiezan a retroceder. Y después vemos que en la segunda, la tercera y la cuarta práctica, ahí en la línea morada, anaranjada y azul, los niveles de ansiedad no suben tan alto como las prácticas anteriores. Y cuando uno lleva suficientemente tiempo, después de ese tiempo, el miedo empieza a bajar y se permanece más abajo de lo que estaba en las prácticas anteriores. Otra forma de enfrentar el problema es reducir los comportamientos de seguridad. Nosotros definimos los comportamientos de seguridad como acciones sutiles que se utilizan para evitar situaciones temidas. Y estos comportamientos se usan cuando intentamos de prevenir un resultado temido o para sentirnos más cómodos en situaciones que nos pueden provocar ansiedad. El problema es que los comportamientos de seguridad reducen nuestra capacidad para afrontar los miedos y reducir últimamente la ansiedad. Entonces aquí le muestro tres ejemplos. El primer ejemplo es usar guantes en público. Ese es el comportamiento de seguridad. Y el miedo que se pretendía prevenir es tocar algo que pudiera enfermar a esa persona. El otro es no quitarse la máscara para comer en público. Lo que se pretendía prevenir es evitar que una persona se enferme al respirar. Y el último es quedarse callado en situaciones sociales para prevenir, supuestamente, dejar de decir algo desagradable. Pero sabemos que estos comportamientos de seguridad son exagerados y en realidad no mejoran la seguridad. Entonces, los comportamientos de seguridad pueden ser inútiles de las siguientes maneras. Uno, evita que enfrentemos directamente nuestros miedos. Aunque los niños no han evitado la situación por completo, al utilizar estos comportamientos, no están probando directamente su miedo. Por lo tanto, en el futuro, seguirán sugiriendo estos miedos o estos temores que no se probaron directamente. También esto puede ser una profecía autocumplida. Eso significa que los comportamientos de seguridad en realidad pueden causar los resultados que los niños están tratando de prevenir. Imagínense con el ejemplo que les mostramos de la persona que quería mantenerse callada para no decir algo desagradable y para que los otros niños no piensen mal de esa persona. En realidad, otros niños en una fiesta a lo mejor no se quieren asociar con ese niño por estar tan aislado. Y el resultado que no queríamos obtener es lo que obtenemos en ese caso.
Otra cosa que puede suceder es que si nuestros miedos no se hacen realidad, podemos en error agradecer el comportamiento de seguridad. Entonces, si usamos comportamientos o si los niños usan comportamientos de seguridad y estos temores no se realizan, los niños pueden creer que ese comportamiento es lo que ayudó a prevenir esos miedos. Como resultado, los niños se pueden volver muy dependientes de esos comportamientos de seguridad y comenzar a sentirse más ansiosos si no lo pueden hacer. También nunca se dan cuenta que ellos pudieron evitar ese miedo sin tener que usar ese comportamiento de seguridad. En el ejemplo que dijimos que a veces unos niños comen antes de tener que salir en público para nunca quitarse su máscara, ellos pueden pensar que eso los ha ayudado a prevenir infectarse con el coronavirus, pero en realidad es muy probable que nunca se iban a infectar con solo quitarse la máscara para comer y volvérsela a poner. Y finalmente, lo otro que puede pasar es que hacer estos comportamientos de seguridad puede aumentar nuestra atención centrada en sí mismo o en uno mismo. Entonces, al hacer estos comportamientos de seguridad, a menudo los niños no se concentran en lo que están haciendo, en cuánto quieren disfrutar estar afuera, estar con otros niños, y más bien se preocupan mucho sobre sus pensamientos y sus sentimientos y cómo van a procesar lo que está sucediendo. Entonces, no disfrutan tanto de las actividades del verano. Otra forma de enfrentar el problema de la ansiedad es reducir los comportamientos inútiles, que en realidad pueden mantener o aumentar los niveles de ansiedad entre los niños. Sabemos que es instintivo que los padres quieran salvar el día cuando sus hijos están preocupados o cuando están asustados. Pero esto puede producir niveles excesivos de alojamiento. Un alojamiento es un cambio en el comportamiento de los padres para prevenir la ansiedad. Al proporcionar alojamiento, no permitimos que los niños enfrenten plenamente y directamente sus miedos. Entonces, al usar el alojamiento, es muy similar a los comportamientos de seguridad, en que los niños no terminan de completamente enfrentar sus miedos. Algunos ejemplos puede ser dejar que un niño no vaya a la fiesta o buscarlos temprano, no inscribir o cancelar la inscripción de un campamento de verano en persona, o permitir que los niños coman antes de las fiestas para evitar quitarse su máscara. Entonces, en vez de alojamiento, es importante fomentar la independencia y ayudar a los niños a que enfrenten sus miedos. Y esto puede fomentar la noción de que de verdad lo pueden hacer. Otro ejemplo de alojamiento que hemos discutido es el aseguramiento. Brindar demasiado aseguramiento de que todo va a estar bien. Como comentamos antes, es más probable que los niños cuando tengan niveles altos de ansiedad experimenten mucha búsqueda de aseguramiento de sus padres. Esto se puede, podemos hacer un ejemplo como en la ansiedad de reingreso, como un niño puede preguntar a sus padres una y otra vez, ¿es seguro salir de la casa? ¿Me voy a infectar hoy? Cosas así. Cuanto más un padre o cualquier otro cuidador responda a esa pregunta, más va a preguntar ese niño. Entonces, una cosa que podemos hacer es hacer un plan con los hijos que pueda pedir una o dos veces para tranquilizarse y después de eso, de usar sus estrategias de afrontamiento para ayudar a mantener su ansiedad baja. Lo opuesto que a veces puede suceder es obligar a los niños a enfrentar temores muy grandes. Entonces, aunque no queremos que los niños eviten situaciones que les provoquen ansiedad o que utilicen comportamientos de seguridad, es importante tomar en cuenta que los niños deberían enfrentar sus miedos gradualmente. Pedir o obligar a un niño o a una niña a estar en una situación que provoca mucha ansiedad puede ser demasiado para muchos niños y sabemos que podemos dividir esto en pasos más pequeños. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de la fiesta, si ir a una gran fiesta de cumpleaños es un paso demasiado difícil para los niños,
podemos hacer un paso intermedio. Podemos, por ejemplo, invitar a solamente un amigo a salir afuera. Y si encontramos que estamos más cómodos con eso, invitar un segundo amigo y después un tercer amigo. Y poco a poco hasta que lleguemos al momento de que este niño o esta niña pueda atender una fiesta todo el tiempo. Cuando se le pide a los niños que enfrenten sus miedos, es importante dos cosas. Uno es validar los sentimientos y no hacerlos sentir culpables. Por ejemplo, decir cosas como, sé que esto va a ser difícil para ti, pero sé que lo puedes hacer. Otra cosa es tratar de no comparar a los hijos con otros niños que tengan menos ansiedad o que no expresen su ansiedad. Esto puede hacer que los niños se sientan mal o que no quieran hablar con sus padres en otros momentos cuando se sientan mal. Hay otras formas de comportamientos inútiles que pueden mantener la ansiedad. Por ejemplo, monitorear constantemente los síntomas y las temperaturas más allá de lo que se recomienda y buscar constantemente en la web noticias sobre nuevos síntomas del coronavirus puede causar un aumento de ansiedad y los niños pueden confundir reacciones corporales benignas con síntomas de riesgo. Un ejemplo, un niño puede pensar que un dolor de cabeza después de jugar videojuegos o ver mucho televisor puede ser una señal de coronavirus. Y en segundo lugar, la abrumadora cantidad de noticias relacionadas con el coronavirus puede ser inútil, ya que rara vez brindan información que es útil para padres o para niños aprender a reducir el estrés o la transmisión del COVID-19. Entonces, aunque nosotros como adultos queremos mantenernos informados, podemos limitar ver noticias en familias y ver noticias con hijos o con otros niños, ya que demasiada información sobre temas negativos puede ser muy abrumador para niños y puede generar muchas preocupaciones que sean difíciles de atender. Ahora vamos a hablar de cómo enfrentar los pensamientos. Entonces, otra forma de ayudar a los hijos a enfrentar el problema de la ansiedad de reingreso es ayudar a identificar, a desafiar y a cambiar sus pensamientos negativos o que provoquen ansiedad. Entonces, aquí hay un ejemplo de una niña que tiene pensamientos de ansiedad de reingreso. En una, ella piensa, no he visto a mi amiga en un año y sé que esto va a ser muy incómodo cuando la vuelva a ver. O voy a tener COVID si me quito la máscara para comer. O no es seguro salir de casa, me voy a enfermar. Y estos pensamientos pueden prevenir que esta niña o que otros niños con pensamientos similares se diviertan en eventos sociales durante el verano, cuando todos queremos que puedan disfrutar. Entonces, una forma de aprender a enfrentar estos pensamientos ansiosos es usar las 3 Cs. Cáptalo, compruébalo y cámbialo. Cuando estamos hablando de captar los sentimientos, podemos ayudar a los niños a identificar cuando tienen pensamientos demasiado negativos. Estos pensamientos hacen que se sientan más nerviosos, preocupados o asustados. Podemos empezar a captar cuándo suceden y cuáles son los pensamientos. Después los podemos comprobar. Podemos ayudar a buscar evidencia en contra de esos pensamientos para determinar qué tan realistas de verdad son. Y finalmente, cambiarlos. Identificar un resultado realista o un pensamiento contrario que sea más útil o más realista y que pueda ayudar a bajar ese nivel de ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos comprobar estos pensamientos ya después de que hemos captado los pensamientos negativos? Aquí se muestran algunos ejemplos de pruebas para verificar esos pensamientos. Supongamos que un niño dice que se preocupa mucho al enfermarse si se quita la máscara para comer. Vamos a ver lo que dice la evidencia. Con esta primera pregunta, ¿existe evidencia sustancial para ese pensamiento? Si es cierto que quitarse la máscara durante una reunión podría aumentar las posibilidades de transmisión, pero sabemos que esto no es todo el cuento. ¿Existe evidencia contraria al pensamiento? Lo que sabemos es que es menos del 10%
de todos los casos del coronavirus ocurren al aire libre o se transmiten al aire libre. Si una persona come al aire libre y se quita su máscara solamente para comer y después la vuelve a usar después de comer, esto no es considerado una actividad de alto riesgo. Si la comida se tiene que realizar adentro, las áreas que son bien ventiladas y las comidas que duran más poco tiempo pueden reducir el riesgo de transmisión. ¿Qué pensará un amigo en esta situación? Nosotros usamos esto porque esto ayuda a cambiar el punto de vista. A veces las preocupaciones pueden volverse tan difíciles de manejar que a los niños les resulta ver las cosas de manera diferente. Al considerar como unos amigos de confianza o unos seres queridos verían esta situación, los niños pueden obtener un punto de vista un poco distinto. Y lo último es qué tan probable, no qué tan posible, es que suceda este pensamiento negativo. Entonces, siempre existe la posibilidad de infectarse con el coronavirus. Entonces, aquí existe la posibilidad. Pero enfocarse solamente en la posibilidad no es siempre realista o útil. Por ejemplo, debido al distanciamiento social y a las altas cantidades de vacunas, solo el 10% de la población de los Estados Unidos se ha infectado. Y hay muchas menos infecciones en niños y en adolescentes. Entonces, aunque sí es posible contraer el coronavirus y que los niños tengan el coronavirus, la probabilidad es relativamente baja entre niños especialmente, y es más baja todavía cuando usamos estrategias recomendadas de protección. Aquí hay unas guías de los CDC para actividades seguras para personas con y sin vacunas. Tomen en cuenta que para las personas no vacunadas, que son la mayoría de los niños, asistir a pequeñas reuniones al aire libre se considera una actividad más segura, siempre y cuando las personas no vacunadas usen máscaras. A medida que la cantidad de personas aumentan y el distanciamiento social se vuelve menos posible, como atender un concierto, las actividades se clasifican como menos seguras. Sabemos que muchas familias han informado que las vacunas ayudan a aliviar la ansiedad y permiten que los niños y los padres tengan más confianza en esta transición de reingreso porque es menos riesgosa y requiere menos restricciones para mantener la seguridad. Como ven aquí al lado derecho, todas estas actividades se consideran lo más seguras para gente con vacunas. En esta página también se muestran los porcentajes de vacunas o de vacunación por grupos de edad en los Estados Unidos. Los niños de 12 a 17 años ya se están comenzando a vacunarse y los estudios demuestran que las vacunas son seguras y efectivas para los niños. Aproximadamente 1 de cada 5 niños entre 12 y 15 años ya ha sido completamente vacunado y aproximadamente 1 de cada 3 niños entre 16 y 17 años ha sido completamente vacunado. Entonces, esto da evidencia de que si nos vacunamos, tenemos menos restricciones, es algo que es eficaz y es seguro para niños y puede prevenir el coronavirus. Entonces, para esta niña, se captaron cuáles eran sus pensamientos abrumadores o ansiosos. Empezamos a comprobar esos pensamientos y ver la evidencia y ahora los queremos cambiar. Entonces, inicialmente, la niña pensó, no he visto a mi amiga en un año, esto va a ser incómodo. Y después de cambiar el pensamiento, se ha convertido en, he estado hablando mucho con mi amiga en línea y nos vamos a divertir mucho después de un año entero separadas. Para su segundo pensamiento abrumador, voy a tener COVID si me quito la máscara para comer. Después de captar, de comprobar y cambiar ese pensamiento, el pensamiento es, hay muy poco chance de que me enferme si solo me quito la máscara para comer. Y con el tercer pensamiento abrumador, no es seguro salir de casa. Ya después de repasar la evidencia, el pensamiento es, sé estar segura cuando salgo de mi casa.
Otra cosa que pueden hacer, si sus hijos tienen demasiada ansiedad de reingreso, es practicar ejercicios de respiración profunda. Cuando estamos ansiosos, nuestra respiración se acelera. Uno se siente que no tiene aire. Y esto puede aumentar el nivel de ansiedad. Una respiración más relajada indica que el cuerpo ya está bien relajado. Es una respiración más lenta y profunda que la respiración normal. Y esto es algo que los niños y los adolescentes pueden hacer antes o durante situaciones sociales o cuando están afuera y tienen miedo de reingreso, miedo, o sea, de interactuar socialmente o de contraer el coronavirus. Entonces aquí hay unos pasos de cómo hacer la respiración profunda. Primero, los niños se pueden sentar en una posición cómoda, cierran los ojos y empiezan a respirar por la nariz contando hasta 5. Y van a notar que se le infla la barriga. En este momento pueden imaginar que están inflando un globo dentro de su barriga. Después de inhalar por la nariz, pueden exhalar por la boca contando hasta 5. Y aquí se nota que se desinfla más y más la barriga. Y este procedimiento se puede repetir 3 a 5 veces o más, como sea necesario, para ayudar con estos sentimientos de ansiedad que otra vez son como reacciones corporales. Finalmente, otra cosa que pueden hacer si sus hijos tienen demasiada ansiedad es fortalecer las expresiones positivas. Es útil proveer una gran cantidad de comentarios positivos para el éxito de los hijos frente a situaciones que le provocan mucha ansiedad. Un ejemplo es proveer elogios específicos. Esto significa que le queremos decir a los hijos exactamente por qué le estamos dando ese elogio. Por ejemplo, podemos decir en este caso, estoy realmente impresionado de que tomaste una respiración profunda para calmarte antes de ir al campamento. Es beneficioso elogiar el comportamiento específico que queremos reforzar, porque esto le indica a los niños qué es lo que queremos seguir viendo. También es útil elogiar el esfuerzo en lugar de la maestría. Para una persona ansiosa, es bueno reforzar el esfuerzo que están haciendo, como tratar de ir al campamento, respirar profundo, ir a la fiesta, y no necesariamente la maestría, que es quedarse el día entero en el campamento si todavía no están listos para eso, o quedarse muchas horas en una fiesta si todavía no han llegado a ese paso. También a veces las recompensas tangibles pueden ayudar. En los casos de ansiedad de reingreso, le podemos proporcionar una recompensa que dependa de que el niño o la niña participe en un evento social, y esto puede ayudar a aumentar la posibilidad que estos niños enfrenten el miedo en el futuro. Por ejemplo, le podemos decir a un niño o a una niña, sé que estás nervioso por contraer el coronavirus y por eso no quieres ir de busque hoy. Algunos consejos adicionales: establecer una rutina de verano y cumplir con esa rutina. Como habíamos comentado, el comienzo de este verano es nivel de ansiedad. Y esto puede suceder en dos formas. Tener una rutina puede ayudar a establecer y aclarar las expectativas sobre lo que ustedes desean como padres que sus hijos enfrenten, cuáles miedos ustedes desean que ellos enfrenten. En una rutina, también asegúrense que los niños duerman suficientes horas cada noche. Sabemos que el buen dormir puede afectar la ansiedad, y esto es algo que los niños han tenido mucha dificultad con dormir durante esta pandemia, y especialmente en el verano, cuando el horario de dormir no es lo que es cuando uno está en el colegio. Lo otro es discutir los aspectos positivos de la transición de reingreso. No todo tiene que ser negativo. Podemos discutir cosas positivas como volver a ver a nuestros amigos queridos, tener más tiempo libre para hacer cosas divertidas como ir a la playa, y tener tiempo para hacer actividades de vacaciones que no tenemos tiempo de hacer durante el año escolar.
Como mencionamos, la cantidad de sueño que duermen los niños puede afectar el nivel de ansiedad. Aquí hay una tabla de la Fundación Nacional del Sueño que nos da unas recomendaciones sobre la cantidad de horas que los niños deben dormir. No solamente estar en su cama, sino dormir cada noche. Entonces, en lo azul, depende del grupo de edad, en lo azul indica las horas adecuadas o ideales de dormir. En lo verde indica algo que puede ser recomendado, es suficiente, y en lo amarillo es muy excesivo o no suficiente. Para los niños entre 6 y 12 años, entre 9 y 11 horas es lo ideal. Y para adolescentes entre 14 y 17 es 8 a 10. Pero esto también puede ser útil para padres y otros cuidadores, ya que dormir bien puede aliviar el estrés y uno puede modelar los comportamientos que quiere ver en los hijos. Entonces sabemos que en una mayoría de casos, la ansiedad durante una transición puede disminuir durante las primeras semanas del verano, porque ocurre en este periodo de transición que es temporario. Pero algunas veces puede persistir y comenzar a interferir con el funcionamiento diario. Por ejemplo, puede haber muchas evitaciones, como no querer salir de casa, perderse eventos de familiares, perder oportunidades sociales. Los padres pueden faltar al trabajo o tener que organizar un cuidado costoso porque los niños no quieren salir de casa. Y también pueden haber muchos conflictos frecuentes dentro de la familia. Si ustedes notan ansiedad que persiste, es frecuente, es intensa y causa mucha angustia personal, puede ser momento de buscar ayuda. Nosotros ofrecemos servicios clínicos aquí en el programa de ansiedad y fobias. Nuestro programa, que también se le dice CAP, ha estado proporcionando evaluaciones y tratamientos de última generación basados en evidencias de niños y de padres del sur de la Florida. Nuestros servicios clínicos son pagados a base de sus ingresos y algunos servicios clínicos pueden ser gratuitos si toman parte en estudios de investigación. Nuestros servicios se pueden proveer en inglés o en español. Si están interesados en buscar servicios, aquí está nuestra información de contacto. Esto incluye nuestro teléfono, nuestro sitio web y nuestro correo electrónico. Aquí hay más información sobre nuestros servicios aquí en CAP, el programa de ansiedad, y también información sobre estudios de investigación que estamos realizando o con lo que estamos afiliados. En CAP ofrecemos terapia cognitiva conductual para niños y adolescentes de 6 a 17 años. A través de este servicio, los niños aprenden habilidades para manejar la ansiedad, similar a las que habíamos discutido, y también se exponen gradualmente a los objetos o a las situaciones temidas. Tenemos una tarifa de escala móvil para los servicios que va desde $10 a $50 por cada cita. También tenemos un estudio que examina un tratamiento nuevo. Este tratamiento se llama el entrenamiento de atención y es para niños de 10 a 14 años que experimentan dificultades con la ansiedad social. Los niños con ansiedad social a menudo le prestan atención a las cosas negativas cuando interactúan con otras personas, como si alguien parece estar muy enojado. Entonces, el objetivo de este estudio de entrenamiento de atención es desviar la atención de las cosas negativas para reducir la ansiedad social. Todos los participantes serán compensados por su tiempo en este estudio y el tratamiento como tal es gratuito. Finalmente, nuestro equipo está afiliado con el estudio IMU. El estudio IMU tiene como objetivo estudiar el papel que juega el sueño en el procesamiento de recuerdos emocionales entre los niños de 10 a 13 años. Nosotros sabemos que cuando dormimos, el cerebro fortalece los recuerdos del día. Y esperamos que al estudiar el impacto del sueño en recuerdos emocionales específicamente, podamos aprender más sobre la ansiedad y el cerebro.
En el futuro, esperamos que este trabajo ayude a informar los tratamientos para ayudar a mejorar la calidad de vida de los niños. Aunque es un estudio que también tiene un componente de sueño, los participantes no necesitan tener problemas de sueño para participar. Y todos los participantes serán compensados por su tiempo. Y esta fue la presentación de nosotros. Si tienen alguna pregunta o si están interesados en uno de estos estudios, pueden llamar a estos dos números que hay aquí. La terapia cognitiva conductual y el estudio de entrenamiento de atención tienen el mismo número de teléfono como ven aquí, y el estudio de IMIO tiene un teléfono aparte. Gracias.